Bueno, las causas, evidentemente, hemos visto que hay unas causas un poco históricas, sobre todo en el caso español, porque evidentemente los musulmanes han estado en España durante siglos. Luego hubo una especie de guerra civil, concebida por algunos como una guerra religiosa, pero también es un fenómeno nuevo, la islamofobia, porque tiene que ver con fenómenos actuales, modernos. La pregunta que nos haríamos ahora sería justamente indagar en lo que acaba de terminar de decir el doctor Ahmed Rahmani, y es las causas, las verdaderas causas de este miedo que lleva a cierto odio a los musulmanes. Estamos hablando de la islamofobia. Las causas de este mal, de esta lacra actual, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían? Y empiezo por donde ha terminado Ahmed Rahmani y luego venimos hacia aquí. Bueno, yo no creo que se pueda encontrar, como todos los fenómenos complejos, una única causa, sino como siempre una suma de elementos. Hay una suma de elementos que a mí me parece que tiene que ver con las dimensiones internacionales, que tiene que ver también con todo lo que podía ser la construcción de los opuestos en los intereses de países o de grandes potencias internacionales, ¿no? Se dice y se comenta, se argumenta que después de la caída del muro de Berlín era necesario generar una nueva imagen sobre la cual Occidente tuviera que oponerse, ¿no? En este caso, el mundo islámico en su conjunto, ¿no? A pesar de que los momentos concretos de las relaciones entre países occidentales y países musulmanes luego resulta que tienen muchos elementos mucho más complejos, ¿no? Cuando todos estuvimos muy atentos de lo que pasaba con las primaveras árabes, parecía como si todo se rompiera, ¿no? Ese puzzle pequeñito que se había ido componiendo, en el cual los estados europeos aceptaban que hubieran determinados poderes públicos no elegidos democráticamente en estos países para mantener las tensiones políticas sin que hubiera ningún problema, sin que todo se mantuviera igual, saltó por los aires y ahora parecía que todo volvía a tener un determinado contexto. Todo eso son cosas que probablemente forman parte del contexto. Pero también es verdad que si nosotros hablamos del caso concreto de España, y siguiendo un poco lo que decía Hashim, esa construcción de la amenaza, esa construcción del hecho de que estamos cada vez conviviendo con personas que representan el modelo contrario a nuestra forma de vivir, es la que genera identidad a una sociedad. Fijaros una cosa, cuando las sociedades receptoras de inmigración necesitan argumentar y explicar y dar sentido a las prácticas que cometen, que llevan a cabo, ya sean políticas o ya sean acciones sociales, es decir, discursos sociales, es necesario generar un discurso de identidad. Es decir, nosotros tenemos la capacidad para poder exigir a una serie de personas que tengan que hacer una cosa o la otra, porque eso es lo que uno piensa que puede hacer. Una sociedad se dota de ese criterio. Necesitamos opuestos para generar nuestras propias identidades. Y en este sentido, el hecho de que el Islam en España no se haya mantenido dentro de un nivel de invisibilidad, como fueron los primeros momentos, no solo los que relataba Hashim, sino los primeros momentos, las primeras décadas de la llegada de población inmigrante, y que se haya mantenido con vigor, con emergencia, con una cierta voluntad de resistir, que haya gente que todavía se pregunta ¿cómo es que los musulmanes siguen siendo musulmanes en España? Bueno, pues porque resulta que eso no es una cuestión de que pase con el tiempo, de que no es una cuestión de la inmigración ya. Ayer estaba hablando precisamente de este tema. Ya no podemos hablar del Islam y la inmigración. Ahora seguiremos hablándolo, claro que evidentemente seguiremos hablando. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad necesita ponerse por encima de otras personas que considera que puede decirles. Entonces, de esto a un paso en el cual tú estás poniendo a esa persona, a ese conjunto de personas que tiene una fe determinada, una convicción concreta, a un conjunto de formas de entender el mundo como es el Islam, tú lo sitúas bajo esa idea de inferiorización, pues entonces lo tienes muy sencillo como sociedad. Siempre vas a pensar de que hay unos que lo están haciendo bien y hay otros que lo están haciendo permanentemente mal. Si me permitís, la resistencia, la resiliencia de los musulmanes en España está poniendo en serias dudas esos argumentos de inferioridad u superioridad moral que sectores de nuestra sociedad, desgraciadamente sectores con poder, siguen manteniendo y que alentan, entre otras cosas, pues argumentos en favor de la islamofobia. Adelante, Amparo. Bien, es que yo iba a decir que imposible que preguntes por la causa, o sea, son múltiples las causas. Mira, por un lado están los intereses geopolíticos.
Importantísimos, importantísimos, porque esos intereses geopolíticos son los que quieren crear una imagen del enemigo, ¿vale?, para tener excusas. Cualquier barbaridad que hagan en un país habitado por musulmanes se justifica por esa imagen negativa deshumanizada que están dando de nosotros. También esos intereses geopolíticos muchas veces esconden también intereses económicos. Se están explotando los recursos naturales de esos países, por ejemplo, y a cambio no se quiere dar absolutamente nada. Por eso se mantenían ahí a esos dictadores, porque defendían unos intereses concretos de países occidentales. Pero hay dos cuestiones, pienso yo, primordiales aquí y ahora, porque digamos que eso sería a nivel internacional, ¿no? En España, por ejemplo, principalmente yo creo que tenemos una nueva identidad que no aceptamos. Es decir, antes no aceptábamos nuestra verdadera identidad, no nos mirábamos de verdad y no éramos capaces de aceptar que el Islam ha formado parte de nosotros y que gracias al Islam tenemos un legado valiosísimo. Cuando en el resto de Europa se habla muy bien de los logros de Al-Ándalus, aquí los menospreciaban o no los enseñan en los libros de textos o lo enseñan mal. No nos aceptamos como somos, es como si tuviéramos un complejo de inferioridad. Ya no nos aceptábamos antes, pero es que ahora no aceptamos que somos una sociedad diversa. La no aceptación de esa identidad plural y diversa es la que provoca esa islamofobia y ese rechazo al diferente. Pero es que ese diferente, eso era antes, es que eso ha pasado en la historia. Eso que tú llamas diferente forma parte de ti, está aquí. Son franceses, españoles, alemanes, musulmanes. O franceses, alemanes, gitanos, o franceses, alemanes, lo que sea, ¿no? Entonces hay que aceptar esas sociedades actuales que son diversas. Y es el futuro, aunque no les guste. Y luego, hay un peligro aquí, pienso yo, que es un debate entre intelectuales y no intelectuales también, que dicen, bueno, es que la islamofobia se crea por culpa de las barbaridades, del radicalismo y del terrorismo y de lo que hacéis. Y luego llegan otros y dicen, no, es que muchos de los jóvenes que están yendo a esos países y están siendo captados por estas ideologías son fruto del fracaso de las malas políticas de integración de vuestros países. Yo no voy a entrar en polémica. Lo que yo os quiero decir es que es una pescadilla que se muerde la cola. Que una cosa se autoalimenta de la otra y las dos son negativas. Por lo tanto, hay que plantarle cara a las dos. A las dos, tanto a la una como a la otra. Y que no se retroalimenten, porque se están retroalimentando. ¿Y quiénes salimos perdiendo? Los de siempre, los de a pie, aquí y allí. Allí ¿quién muere? Los musulmanes de a pie, y la mayoría de los que mueren allí, musulmanes de a pie. Aquí ¿quiénes lo pagamos? Las musulmanas de a pie y luego los musulmanes de a pie. Entonces ahí tienen que ir dirigidos nuestros esfuerzos, pienso. Bueno, tenemos las causas que se han mencionado hasta ahora, pues dimensión internacional de los conflictos. Es una realidad, pasa lo que pasa en Irak y luego a los musulmanes se les cuestiona aquí que tienen que salir a manifestarse. Imagen que se quiere hacer desde el poder de algunas minorías para subyugarlas. Imagen para construir a través de esa amenaza que representarían los musulmanes una identidad propia. Luego también se presenta esto de la reciprocidad, si los musulmanes tienen derechos aquí porque los no musulmanes en los países islámicos no tienen derechos ahí. ¿Qué más causas podría decirnos el doctor Ahmed Rahmani a este respecto, hablando de este fenómeno de la islamofobia? Je reviens à la vision que j'ai faite au début de mon intervention. Vuelvo a la visión que he explicado al principio de mi intervención. C'est vrai, l'islamophobie existe. C'est un phénomène indiscutable. Es indiscutible. On est tous d'accord ici. Todos estamos de acuerdo en este punto. Ce que je crains, c'est de tomber dans le discours de la dénonciation. Lo que temo es caer en el discurso de la denuncia. De s'arrêter ici. Y parar aquí. Donc on risque de n'apporter aucun problème.
arriesgamos a no aportar nada. Par contre, même si on fait l'effort, bien sûr, on fait l'effort, on dénonce, je ne dirais pas que c'est un effort vain, qui est totalement inutile. C'est un effort louable. Mais Aunque il hagamos est este incomplet. esfuerzo, no quiere decir que sea en vano, pero está incompleto. Donc, j'insiste sur cette démarche complexe. Yo insisto en este caminar complejo, Qui n'est pas compliqué. que no es complicado. Complexe ne veut pas dire difficile ou compliqué. No quiere decir que sea difícil porque sea complejo. On ne va pas noyer le problème de l'islamophobie dans cette complexité. No vamos a ahogarnos con el problema de la islamofobia en esta complejidad. Mais c'est juste pour trouver la bonne démarche. Solo es para que podamos encontrar la buena obra para tener un resultado. Donc, à mon sens, il y a trois facteurs qui sont solidaires, qui se mettent ensemble et qui produisent par conséquent le phénomène d'islamophobie en Europe en général. En mi opinión, hay tres factores que producen en general el fenómeno de la islamofobia en Europa. Son los siguientes. Et donc, premièrement, il y a l'histoire, bien sûr. Para empezar, tenemos la historia, claro. Je crois que mon voisin a fait allusion au fait historique. Mi vecino ha hecho alusión al hecho histórico, mis compañeros. C'est vrai que cette histoire Es verdad que esta historia nous apporte qu'il y a eu du conflit. nos aporta que ha habido conflictos Il nous apporte deux enseignements principaux. y nos aporta aprendizajes esenciales, básicos. Le premier, il est général. El primero es general. Donc vous savez tous qu'il y a eu des guerres de religion en Europe. Por supuesto, sabéis todos que ha habido guerras religiosas en España. Perdón, en Europa. Et donc, la conséquence, l'enseignement principal qui a été tiré de cet épisode violent dans l'histoire de l'Europe, Y el aprendizaje que ha resultado de esta época violenta en Europa c'est que la religion est en général source de problèmes et de conflits, de violence. es que la religión es una fuente de conflictos y de violencia en general. Donc il vaut mieux l'écarter. Por eso mejor apartarla. L'autre enseignement qui est particulier à l'islam, El otro aprendizaje que es particular de lo propio del Islam c'est tout simplement la présence des musulmans en Espagne, es la simple presencia de los musulmanes en dans España. le passé, l'Andalousie. En el pasado, claro, en Al-Andalus. C'est aussi la guerre, les croisades. Las cruzadas. Et donc, ces deux éléments, lorsque nous se réunissons, il y a cette approche Con estos elementos de unidos suspicieuse de l'islam. hace Donc, que se sospeche del Islam. Chez beaucoup de gens, la présence de l'islam, il peut rappeler des mauvais souvenirs de l'histoire de l'Europe. Por eso para mucha gente le puede hacer reflexionar o pensar acerca de los malos recuerdos de la época europea. Surtout lorsqu'on parle du principe que l'islam est un régime, c'est pas une simple croyance, c'est pas une simple foi, c'est un mode de vie. Sobre todo cuando hablamos de que el Islam es un régimen, un modo de vida, no una simple creencia o fe. Et donc, à partir de là, on arrive vite à la conclusion que les musulmans vont envahir l'Europe et vont imposer leur vision et leur mode de vie à toute l'Europe. Y a partir de ahí llegamos a la conclusión de que los musulmanes van a venir a imponer su modo de vida a todos los musulmanes en Europa, a todas las personas en Europa, perdón. Ceci nous ramène au deuxième élément qui produit l'islamophobie. Eso nos lleva al segundo elemento o punto que nos describe o nos lleva a por qué se produce la islamofobia. C'est tout simplement la peur. El miedo. Malheureusement, dans certaines idéologies politiques, Por desgracia para algunos ideopolíticos, ideólogos políticos, perdón, faire peur devenu un pilier de pouvoir. esto de dar miedo a la gente se ha convertido en un pilar básico para el poder. Donc faire peur aux gens pour mieux contrôler. Damos miedo a la gente para controlarlos mejor. Donc on est là, l'idéologie, certaines idéologies, certains régimes politiques se présentent comme des protecteurs de peuple. Algunas ideologías políticas se presentan como los protectores del pueblo. Je donne l'exemple de la nouvelle droite en Por Amérique. ejemplo, la nueva derecha en América, la nouvelle droite. Et donc, pour mieux contrôler, il vaut mieux
désigner un ennemi et de préférence intérieur qui est parmi nous. Para controlar mejor, vamos a designar, a nombrar un enemigo y si está dentro, mejor que mejor. C'est ce qu'on appelle la sidération mentale. A ver, esto es lo que llamamos Sidération. mentale. sideración, Donc on va dire la manipulación, la stratégie de l'attention. estrategia de atención mental. Perdonadme, pero este señor sabe mucho de política. De guerras y cosas así, yo no sé. C'est-à-dire maintenir la société sous tension permanente. Para tener a la gente en esa tensión Sedada. permanente. Sedar, ¿no? Sedadas. Drogada, ¿no? Como atontada. Algo. Et donc, je crois qu'il y a le troisième élément le plus important, El tercer elemento más importante, c'est la communauté musulmane, l'état de la communauté musulmane. Et je crois que je parle après de ça. que Pour ne pas prendre habla un poquito después para no coger mucho tiempo. C'est pas de problème, hein. Non, il n'y a pas de problème, vous pouvez parler maintenant. Si vous Non, mais c'est pour l'organisation de... Non, nous parlons des causes et après on va parler des conséquences. Des Hablamos décisions. Je peux continuer. de Oui, causas y s'il vous luego plaît. hablamos de consecuencias. Bref, Vamos a- Donc, les causes de la... Et ça, je vais essayer d'être précis, je demande à ma traductrice d'être précis aussi, Inshallah. parce que c'est très sensible. Parce que Es muy sensible y por eso quiere que sea muy il gráfica y faut precisa. pas faire l'économie de l'autocritique. On doit dire que l'islamophobie trouve une partie, je dis bien une partie, de son explication dans notre comportement. Ahora en autocrítica y parte de la islamofobia proviene de nuestro comportamiento. Je dis ça et j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup que, comme on est attaqué de l'extérieur et on va s'autoflageller. Sí, vamos a autoflagelarnos. Sí, se existe en español. No sé qué tipo es iconía. Donc on va pas s'autoflageller. No Donc nos vamos a autoflagelar. il vaut mieux Somos la faire víctima. l'économie de cette... Non, je dis non, il faut faire cette critique. Hay que hacer esta crítica. Sinon, il y en aura d'autres qui vont la faire à notre place et à leur manière. Si no, van a venir a hacerlo en nuestro lugar y a su manera. Le grand problème de la communauté de musulmane et de l'islam en général, des musulmans en général, l'islam, il n'y a pas de problème. El Islam no tiene problema. El gran problema de la comunidad musulmana en general L'histoire des désordres qu'on a vécu pendant des siècles es que la historia de los desórdenes, los problemas, conflictos que hemos vivido durante siglos, a fait que notre approche de l'islam n'est plus celle des modèles prophétiques. ha hecho que nuestro acercamiento al Islam no sea el modelo profético. Quel est l'essentiel, pour résumer, quel est l'essentiel de cette approche? Oye, ¿qué es lo esencial de este acercamiento? Une approche d'une expérience personnelle. El acercamiento de la experiencia personal. Une approche pour s'imprégner des valeurs de la foi, Impregnarse de los valores de la fe pour changer profondément à l'intérieur, para cambiar en profundidad en el interior, pour intérioriser ces valeurs. interiorizar ese valor, Un travail spirituel profond et consistant. trabajando de manera espiritual profunda y consistente. Malheureusement, cet effort individuel, Por desgracia, este esfuerzo individual on l'a perdu au cours de ces siècles. lo hemos perdido a lo largo de estos siglos. Il a été mis à la marge. Se ha ido Et dejando à la marge. a la marge, camino. Al margen, perdón, no margen. Je n'irai pas apprendre l'espagnol. C'est l'exploitation. Exploitation. Donc, ce problème a été aggravé Este problema se ha agravado par une idéologie qui a asséché la spiritualité musulmane por una ideología et qui a malheureusement beaucoup d'argent et qui fait régner cette idéologie extrêmement minoritaire. Continue, continue. Donc c'est une idéologie qui a asséché les sources intarissables de la spiritualité musulmane. que ha dejado los recursos, las fuentes de la espiritualidad musulmana. Que las Las ha ha secado. secado.
Et donc le résultat, c'est que Entonces el resultado on se retrouve avec des gens, une grande partie des musulmans qui ont une approche de l'islam complètement superficielle. es que nos encontramos con una cantidad enorme de musulmanes que se acercan al Islam muy superficialmente, de una manera muy simple. Et donc on ne peut pas dire que l'extrémisme ne trouve pas un lit, une raison d'être au sein de notre corps. On ne peut pas nier ça. No podemos decir que el extremismo no lo encontramos en el seno de nuestro corazón. Encuentra sus argumentos dentro de la Encuentra sus comunidad. argumentos en nuestro corazón. Donc tous ces jeunes qui tombent dans l'extrémisme, Por et qui eso toda partent esa gente que qui cae en el partent extremismo y que pour se faire va soi-disant le djihad para ailleurs, hacer la yihad, on etc. ne peut pas dire qu'ils sont tous victimes de manipulation. No podemos decir que son todos víctimas de una manipulación. Oui, certes, il y a de la manipulation. Sí, hay Ils ont algunos été manipulés. que han sido manipulados. Mais pourquoi notre corps est devenu si fragile Pero ¿por qué se ha hecho nuestro corazón débil? pour que ces gens... Cuerpo, no corazón. Corps. ¿Nuestro corps o qué? Corps. Le corps, Jess. Nuestro cuerpo. Le Comunidad. corps de la communauté. El corps de la comunidad. El cuerpo Pourquoi de la il est devenu comunidad. si fragile pour que les gens rentrent? Parce que Para que la gente entre. on ne vit pas profondément notre foi. Porque no vivimos nuestra